tortura, y sin embargo la CNDH ha hecho nada. Y también tiene ya 3 opiniones, de todos los casos, 3 fueron a Naciones Unidas y presentaron el recurso allá en el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, y hay 3 opiniones que hablan de que fueron detenidos arbitrariamente, sometidos a tortura, y que el Estado mexicano debe de liberarlos, y sin embargo no ha hecho nada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tampoco el sistema de justicia ha convalidado esas opiniones y ha puesto remedio a las violaciones. Y por otro lado, la PGR apenas está intentando investigar cuando llevamos ya más de 4 años de estos hechos, solo por dar un ejemplo. Entonces, hoy nos preparamos, como habíamos visto en la lámina, para nosotros poder documentar bien los casos de violación a los derechos humanos para poder hacer las acciones de protección. Hasta aquí la primera sesión. Hacemos una pausa. Derechos humanos. Guillermo, si gustas hacernos tus comentarios respecto a la recopilación que hicimos en la sesión anterior. Pues realmente, bueno, todos son aspectos muy relevantes, muy importantes, pero lo que también comparto, que quizás es lo más grave por lo que implica hacia adelante, es la cuestión de la ley de la seguridad interior. El hecho de dejar prácticamente en manos del presidente, que en algún momento podrá apoyarse en un consejo de seguridad, algo así interna, pero que lo facultan en caso extremo a que él tome la decisión de, ahora sí que de mandar o de autorizar la participación de Fuerzas Armadas en asuntos civiles, que pueden ser además un montón de asuntos civiles, así, porque no es muy específica la definición de todo lo que va a implicar riesgo de seguridad interior. Es muy serio, o sea, sin duda ha habido pronunciamientos desde fuera y nacionales, sin duda es una forma de oficializar la militarización en el país, y eso es muy grave, ¿no? La participación en acciones preventivas, la participación en inteligencias, eso ya les facultan estar presentes permanentemente, investigando, indagando, espiando, no sabemos de cuántas cosas se van a valer. Es terrible, es muy grave eso, ¿no? Yo básicamente sería lo que quisiera comentar, sin demeritar todo lo anterior, pero creo que este es un aspecto muy preocupante. Sí, estamos de acuerdo, y creo también que hay que recordar que nosotros, por ello, estamos siempre mencionando que no estamos apelando al Estado de Derecho que da el marco jurídico constitucional. Sí, claro, la Constitución, pero hay que tomar en cuenta que cuando el derecho es secuestrado por el poder, por el grupo de poderosos, en riesgo sus intereses, porque lo que están haciendo es obvio que va a generar descontento, que genera desconfianza, que genera desesperación incluso. Preparan ellos este cambio en el marco jurídico para crear un Estado de Derecho que no respeta los derechos humanos. Y nosotros no podemos apelar al Estado de Derecho, menos ahora, y por ello tenemos que hablar del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso tenemos que hablar del derecho internacional humanitario e insistir en que algún día logremos conjuntar el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho doméstico. De la misma manera, también
tenemos que entender que no es solamente un designio del Estado mexicano, sino que es parte de este poder mundial que controla prácticamente la mayoría de los países y que va sometiendo a sus nuevas reglas a toda la humanidad en su conjunto. No podemos dejar de lado lo que pasa en Honduras, lo que está pasando en este aparente referéndum en el que Corea del Norte tiene capacidad de lanzar misiles intercontinentales con la posibilidad de que lleve cabezas nucleares, y es abonar a un conflicto, buscar la manera de generar conflictos en la población entre los países para seguir produciendo este lobby de la guerra y esta necesidad de que muchos de nuestros recursos los tengamos que invertir en la defensa. No requerimos de guerras, no requerimos de confrontación, no requerimos de generar odios entre los pueblos. Lo que requerimos es de que en cualquier parte del mundo podamos vivir bien, que tengamos lo necesario, lo suficiente para vivir bien en cualquier parte del mundo, y no que se genere esta necesidad de emigrar o de salir porque la situación así no lo obliga ante la falta de capacidad o posibilidad para desarrollarnos en el lugar donde estamos viviendo. Bueno, con esta parte tenemos que hablar sobre los mecanismos que podemos nosotros implementar para la defensa de los derechos humanos. Y hemos visto ya que no es solamente emitir un llamado de acción preventiva urgente o de solicitar acciones urgentes, sino que requerimos todavía ir más allá, y para ello estamos conjuntando esfuerzos con otros grupos y organizaciones para elaborar informes de la situación de los derechos humanos o de algunos de los derechos focalizados de acuerdo al ámbito de interés de los grupos y de los espacios a donde vamos a enviar dichos informes. El segundo punto es también el que las organizaciones de derechos humanos ya no somos solamente organizaciones de denuncia o, como les llamaban, de conciencia, que hacíamos peticiones a las instancias o emitíamos recomendaciones. Nuestra labor va más allá de lo que son las propias instituciones públicas de protección de los derechos humanos. A diferencia de las comisiones públicas, la Comisión Estatal o la Comisión Nacional o la de la Ciudad de México de Derechos Humanos, nosotros sí estamos yendo a hacer litigio de los casos. Estamos litigando en la jurisdicción nacional y en la jurisdicción internacional. Estamos litigando en órganos no jurisdiccionales que también son de Contraloría, de Vigilancia, de Honor y Justicia, de diferentes instancias. Y también estamos haciendo uso de los recursos internacionales de acuerdo a los que el gobierno de México se ha hecho parte a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que han sido ratificados por el Senado de la República. Estos son los llamados tratados internacionales. Y por ello también tenemos injerencia en esos espacios. Ahí recordemos, para que podamos contemplarlo, México forma parte de la OEA, pero también forma parte de la ONU. Y la OEA tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano garante de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y tiene, a partir de 1998, la posibilidad de que el gobierno de México sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por solicitud de la Comisión Interamericana.
Ahí las personas no podemos tener acceso directo a la Corte, sino que tiene que ser vía la Comisión Interamericana. Además de la presentación de casos e informes a la Comisión Interamericana, también la Comisión Interamericana tiene una facultad que es la facultad consultiva cuando hay leyes y normas de un Estado miembro de la OEA que violentan los derechos humanos y las libertades fundamentales protegidas en la Convención. Y tiene sus herramientas adicionales como es el Pacto de San José y el Pacto de Derechos Económicos, bueno, la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también que tiene la propia Convención, y la Carta Democrática de la OEA, que son algunas herramientas que podrían utilizarse. Pero recordemos también que la OEA está conformado por los gobiernos de los países, y que dentro de esa OEA, Estados Unidos, que no ha aceptado ninguno de los instrumentos internacionales, tiene un peso y una presión específica para obligar o presionar a que la propia OEA vaya en un sentido u otro en relación a los intereses políticos hegemónicos que hay al respecto. Y por lo tanto, también tenemos que considerar que tiene sus alcances limitados por esta misma razón. Sin embargo, tenemos que acudir a ella. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer y reflexionar es que tendremos que ir cada vez menos a la OEA, pero cuando vayamos que sean casos muy contundentes. ¿Por qué? Porque la OEA está saturada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está muy saturada. De la misma manera está muy saturada el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es el otro instrumento a nivel internacional al que hay que acudir. ¿Pero por qué? Ojo, son instancias que tenemos que acudir y que vamos a seguir utilizando. Pero también hay que tomar en cuenta que mientras, por ejemplo, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional tienen equipos y staffs de funcionarios muy bien pagados y con toda la infraestructura para movilizarse y para actuar, el sistema de Naciones Unidas y el sistema de la OEA de protección de derechos humanos prácticamente tiene un presupuesto muy pequeño. De hecho, la Comisión Interamericana tiene un presupuesto más pequeño que la propia CNDH. Y eso que son 30 países de la OEA. O sea, y tienen un presupuesto mucho más pequeño. Entonces, si no logramos ubicar qué podemos obtener y cómo obtenerlo de la Comisión Interamericana, pues lo que hacemos es un poco de colapso y frustración de los casos porque también ambos son herramientas supletorias del derecho. Cuando el derecho localmente no se está cumpliendo, es que intentamos acceder a esos espacios que he dicho también sea necesario que sus procedimientos son tardados, no es tan inmediato. Lo más rápido y eficaz que se hace de la ONU y de la OEA son los llamados urgentes. Tanto las acciones urgentes como las peticiones concretas urgentes de información, y lo otro es las medidas cautelares. Pero en la determinación de las medidas cautelares, no todos los casos son fácilmente llevados a la solicitud de medida cautelar, y por lo tanto no generemos una falsa expectativa, pero sí es muy eficaz que ante un caso contundente de la propia oficina de la Comisión Interamericana o de la ONU se comunican con el gobierno de México para demostrar su inquietud, preocupación sobre lo que está pasando, y eso es muy importante. Recordemos también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene oficina en México. Recordemos también que acaba de ser nombrado presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, perdón, no de la Comisión, sino de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que, bueno, ahí hay otro elemento más que considerar. También tenemos que comentar que en el sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México ocupa el primer lugar en quejas. Había sido Colombia, ahora lo es México, en el primer lugar de quejas, por lo tanto el sistema está un poco saturado. También hay otra herramienta importante que hay que considerar en la OEA, en la Comisión Interamericana, y es que hay periodos de sesiones donde se pueden conseguir audiencias temáticas. Cuando hay grandes temas que requieren de una atención especial, se pueden solicitar audiencias temáticas en coordinación con organizaciones internacionales, y esto de alguna manera hace un focus, un énfasis sobre algún tema particular que se pueda desarrollar. Sus alcances son muy limitados, pero son necesarios, y además producen también un efecto no solamente en el ámbito de la Comisión, sino en la coordinación internacional que se da con otras organizaciones respecto a estos temas. Así es que esas son herramientas que tenemos que considerar. También la OEA, la Comisión Interamericana, ha generado relatorías, y como ustedes saben, ahora, estos días, en diciembre, hay una misión oficial del relator sobre periodistas y derecho a la información de la Comisión Interamericana, y viene también el relator de Naciones Unidas, y juntos están haciendo una visita en México sobre el tema gravísimo de los ataques a los periodistas. Los informes de los relatores o grupos de trabajo también se presentan en las asambleas generales para que sean conocidos y de alguna manera generan algún tipo de acción de presión sobre los gobiernos. Tenemos que recordar también que hay órganos especializados que tienen un carácter que se llama convencional. Los órganos que tienen un carácter convencional tienen por necesidad los gobiernos que acatar las recomendaciones que de ellos emanan. Pero ya lo hemos visto, que incluso habiendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no recomendación, sentencias de la Corte, estas sentencias no impactan en los sistemas jurídicos internos de nuestro país eficazmente. Tenemos el ejemplo del caso de Rogelio Radilla Pacheco. Sí, se logró con ello acotar un poco las funciones del ejército. Se modificó un poco las normativas en relación al ejército. Pero, a pesar de que el gobierno de México fue sentenciado, en ninguna instancia del gobierno ha dado información real, eficaz, para que nos digan dónde está Rogelio Radilla Pacheco y todos los desaparecidos. Y para colmo, todo ese avance que se había logrado después de tantos años de litigio internacional se ven invalidados con una ley de seguridad nacional, de seguridad interior, que se viene aplicando hoy. Así es que, sin generarnos frustración, sin generarnos falsa expectativa, pero sabiendo que es muy necesario y conveniente, hay que seguir haciendo estos llamados en las instancias internacionales, porque son herramientas adicionales, además de que nos ayudan a dar protección a las víctimas, a dar protección a los denunciantes, y eso es un aporte invaluable. No es lo mismo que desde el anonimato tratemos de luchar a que se esté conociendo a nivel internacional de la acción, que hay grupos, que hay personas, de alguna forma eso ha sido un elemento de disuasión. Aunque muchos digan que son ineficaces esos instrumentos,
lo que nosotros tenemos que decir es que todavía serían mucho más graves las cosas, más difíciles, si no existieran estos instrumentos. En el ámbito de los órganos convencionales, hemos dicho, son aquellos que emanan de los tratados. La Convención Americana tiene su órgano también, que es la Comisión Interamericana. Los pactos y convenios internacionales de la ONU también tienen sus instrumentos de vigilancia, como son los comités. Y en ese caso, pues están el Comité de Derechos Humanos, está la Comisión, está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, están el Comité de los Derechos de la Infancia, está el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Comité contra la Tortura, que son órganos de carácter convencional. Y por lo tanto, el gobierno de nuestro país tiene que rendir informes a esos comités del grado de cumplimiento de las convenciones y pactos en los que está suscrito. Y a partir de hace ya algunos años, también se ha generado el examen periódico universal. El examen periódico universal es el compromiso que tiene el gobierno de nuestro país de presentar informes del estado que guardan los derechos humanos en general, y por ello también hay el estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, ante la propia OEA, del cual nuestra organización goza como este estatuto. De la misma manera, tenemos que en el ámbito del examen periódico universal, entonces, se pueden hacer informes, que pueden ser informes sombra, pueden ser contrainformes o informes alternativos, y que gracias a la gran coordinación de esfuerzos de organizaciones muy fuertes en materia de información, de elaboración de investigaciones sólidas y consolidadas, pues él ha logrado empujar sobre todo agendas que en el tema de derechos humanos están pendientes, y ahí estamos tratando de coordinar esfuerzos, y felicitamos el trabajo que han hecho una gran cantidad de organizaciones en este sentido. Así pasó esta vez con la relatora que vino de pueblos indígenas. Ojo, la relatora de pueblos indígenas no es un órgano convencional, pero de todos modos, de acuerdo a lo que decíamos del derecho internacional de los derechos humanos, se supone y debe ser que las recomendaciones que emiten estos órganos, aunque no sean convencionales, tienen que ser acatadas porque son de buena fe, porque se hacen con toda la buena intención, y aquí no se violenta la soberanía del Estado mexicano, porque ha abierto al escrutinio de los derechos humanos desde hace mucho tiempo al firmar los pactos y convenios con base en el artículo 133 de la Constitución, en el que una vez que son ratificados por el Senado, son ley vigente de la nación, y de acuerdo a las reformas de junio del 2011, del 10 de julio, son también parte del artículo primero de la Constitución, y también de lo que significa el principio pro persona, en el que se establece que se aplicará la ley más favorable a las personas y a los derechos de la vida. De la misma manera, aparte de los relatores, de los grupos de trabajo, de los comités, también hay la posibilidad de que los organismos hagan visitas a nuestros países, visitas que se llaman in loco, y que el gobierno de México, desde el gobierno de Vicente Fox, dejó abiertas las citas para que cualquier relator y grupo de trabajo pudiera visitar nuestro país. El problema aquí es que, no obstante que hay esta voluntad de abrir al escrutinio, a la visita de los órganos de Naciones Unidas y la OEA, también es cierto que con mucha frecuencia el gobierno descalifica
las visitas, las misiones e incluso las atacan, como ocurrió con el caso del relator contra la tortura en su pasada visita, que fue la más escandalosa de ataques sistemáticos en contra de él desde el propio gobierno, los medios de comunicación y algunas organizaciones no gubernamentales que le aplicaron sí. Bueno, entonces estamos viendo que tenemos también estos recursos internacionales que hay que contemplar. Y hay uno más que se abrió a partir de que tuvimos en 1998 también el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, la cual juzga no a gobiernos, no a países, sino a personas en lo específico por comisión de delitos graves de los derechos humanos, delitos contra la humanidad, como son el delito de desaparición forzada, las ejecuciones sistemáticas extrajudiciales, el genocidio, los crímenes de guerra, entre otros. Y bueno, ahí también ya tiene varios años que varias organizaciones y personalidades mexicanas han ido elevando comunicaciones al procurador, o sea, al fiscal de la Corte Penal Internacional, para que decida abrir una investigación respecto a México. Recordemos también que el acceso a la Corte Penal Internacional no lo tenemos como ciudadanos en general, pero sí podemos elevar comunicaciones y estas motivar a que el propio órgano de la Corte Penal Internacional decida adoptar un caso para buscar la sanción de responsables. Supimos de los esfuerzos y descalificaciones que hubo por parte del gobierno de Felipe Calderón para atacar a los grupos que habíamos suscrito comunicaciones a la Corte Penal Internacional, y bueno, ese es otro espacio que hay que tomar en cuenta. Y para ir finalizando este bloque, tenemos también que comentar que hoy, desde nuestro punto de vista, planteamos que la coordinación de organizaciones a nivel nacional e internacional tengamos una injerencia mayor sobre los paneles de inspección de los tratados de libre comercio, o sea, para implementar las cláusulas democráticas para el respeto a los derechos humanos. 2, tratar de tener injerencia en organismos internacionales que son realmente los que están haciendo las decisiones, y que presionar para que se asuma la responsabilidad de su participación en la violación grave de los derechos humanos en diversas partes del mundo. Por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional generan directrices que obligan a los países a aplicar políticas públicas que van en detrimento de los derechos humanos. Y no obstante, ellos tienen programas de cooperación al desarrollo, destinan fondos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, para que se hagan investigaciones, para que se atiendan programas de apoyo o contención, pero mientras dan migajas en este tipo de ayudas, se llevan grandes cantidades de recursos de cada país tan solo por el servicio de la deuda. Y nada dicen respecto al tema. Fíjense cómo es de desigual todo el modelo micro y macro, porque si yo quiero pedir un crédito, quiero pedir un dinero, ellos se aseguran de que yo tenga con qué pagar, o se aseguran que, aunque no tenga con qué pagar, tengan ellos la manera de cobrarme. Por ejemplo, hoy tenemos esos modelos de banca extraña, novedosa, que salieron, por ejemplo, el Banco Azteca, Electra, Coppel, estas cadenas
que prestan dinero sin